a comenzar con lo que es las pautas generales de lo que va a ser la cursada de este cuatrimestre, de este segundo cuatrimestre de 2022. Este es el curso de microeconomía. Nosotros con Florencia, que está acá, estamos dando este curso desde hace ya varios años, como les anticipé a ustedes hace unos minutos. Titular de cátedra es Andrés Di Pelino, mi nombre es Gustavo Gesualdo y con Florencia Ferrapira vamos a estar acompañándoles durante toda la cursada. ¿Cómo tenemos organizada la materia? Primera mitad, alrededor de todo lo que es competencia perfecta. Y esa mitad que nosotros tenemos con competencia perfecta tiene dos grandes bloques. Por un lado, lo que tenemos es el consumidor, ¿no? Lo que está detrás de la curva de demanda. El cómo los agentes económicos definimos de alguna manera las decisiones que tomamos todos los días para inducir a que se produzca un bien u otro bien, ¿sí? Como para que los recursos se asignen de alguna manera teniendo en cuenta nuestros gustos y preferencias. Y para eso lo que vamos a hacer es meternos dentro de las decisiones del consumidor, cómo se asignan estos recursos y cómo eso determina las curvas de demanda. Después, en la segunda parte de esta primera mitad, lo que tenemos es lo que está del lado de la oferta. Siempre en competencia perfecta, hacemos doble clic sobre la curva de oferta, miramos lo que es la función de producción, cómo se asignan los recursos entre los diferentes usos posibles de producción, capital y trabajo, los factores productivos, las funciones de producción, el corto plazo, el largo plazo, y cómo esto puede utilizarse para determinar las funciones de costos que van a determinar la curva de oferta de corto plazo y de largo plazo de las empresas. Y una vez que nosotros tenemos la curva de oferta de las empresas, tendremos la curva de oferta de mercado. Cuando tenemos oferta y demanda de mercado, vamos a poder ver lo que es el equilibrio en este mercado y lo que es el equilibrio en cada uno de los mercados que forman parte de la economía. Y esto es lo que nosotros vamos a tener como cierre de la primera mitad, viendo no solamente qué hay en el lado de la oferta, sino el equilibrio en este y en todos los mercados en lo que determinamos nosotros como el equilibrio general, ¿sí? Este equilibrio general en competencia perfecta es lo que cierra justamente toda la primera parte, bajo los supuestos donde tenemos de alguna manera muchos oferentes, muchos demandantes, posibilidad de interactuar, posibilidad de trabajar sin mayores fallas de mercado. Fallas de mercado que las vemos en la segunda mitad. Segunda mitad de la materia que vemos, obviamente, todo aquello que nos saca de ese mundo de competencia perfecta que vimos en la primera mitad. Y esto es, por un lado, cuando nosotros tenemos un mercado que está concentrado, que hay un único oferente, un monopolio, o que hay pocos y estamos en un duopolio o en un oligopolio. Y después lo que tenemos son otros modelos que pueden ser, en lugar de una concentración del lado de la oferta, una concentración del lado de la demanda. Esto se conoce como monopsonio. Vamos a ver cómo los monopolios nos alejan de una situación de competencia perfecta, cómo operan mercados oligopólicos, cómo podemos tener modelos de competencia monopolística, que son situaciones similares a competencia perfecta, pero con cierta diferenciación de producto y con cierto comportamiento que tiene también un cierto comportamiento monopólico en algún punto, un cierto poder de mercado. Vamos a ver cómo se pueden entonces fijar estos tipos de comportamientos y vamos a ver de que los empresarios no hacen siempre lo mismo, que hay diferentes comportamientos posibles porque ya no están en un mercado donde ellos no tienen influencia, sino son conscientes de que sus decisiones impactan de manera seria en la realidad, tanto de ellos como de sus competidores. Entonces vamos a meter ahí también las herramientas estratégicas para análisis de esto, que son utilizando, por ejemplo, teoría de los juegos. Una vez que cerramos estos modelos, Profe, te muteaste. sí, no sé por qué ni cómo, pero tenemos también la existencia de otro tipo de situaciones que nos pueden sacar de competencia perfecta, como puede llegar a ser la existencia de bienes públicos, ¿sí? Los bienes públicos, ¿alguien se acuerda de qué eran los bienes públicos? Aquellos que son de acceso universal y que aparte tienen que ser gratis y no me acuerdo la tercera condición. Sí, de alguna manera tienen esa característica a veces. Tienen, en realidad, nosotros en economía hablamos de dos características principales, ¿no? Por un lado, lo que es
si hay o no hay rivalidad en el consumo, y por otro lado, si es posible o no excluir a alguien del consumo, ¿no? Entonces, si vos no podés excluir a alguien del consumo, es como que decís, mira, es un consumo medio, como decías, por ahí universal, ¿no? Y yo no puedo dar seguridad en el predio de la facultad y decir a este alumno sí, a este alumno no, es completo y es para todos, ¿sí? Y esta imposibilidad de excluir a alguien genera también algunas otras características propias de los bienes públicos y demás que también afectan a la modalidad de cómo se financian, ¿sí? Y por otro lado está el tema de rivalidad en el consumo, ¿no? Hay ciertos bienes que cuando los consume una persona, la otra persona no los puede consumir. Si yo me como una galletita, pues no te puedes comer esa galletita porque ya no existe más, me la comí. Ahora, hay otros bienes que al ser consumidos por una persona, eso no impide que haya otro que al mismo tiempo la esté teniendo. Esta clase que nosotros estamos teniendo en este momento, que haya en este momento las personas que están conectadas o haya una persona más o dos personas más, no cambia de manera significativa y por ende no hay de alguna forma rivalidad. Obviamente, si nosotros ponemos muchísimos alumnos, esto nos va a cambiar, pero dentro de cierto margen, en cierta situación, hay un cierto comportamiento donde no hay rivalidad en el consumo. Cuando sean las dos situaciones a la vez, estamos en presencia de bienes públicos. Vamos a ir viendo cómo esto afecta los modelos de negocios que vos podés tener para proveer estos bienes y eso va a tener una situación diferente de los bienes que vamos a haber visto hasta ese momento y que son naturalmente bienes privados esos, los otros, ¿no? Estos bienes que tienen rivalidad en el consumo y que puedo excluir a alguien del consumo de ese bien. También vamos a ver la existencia de situaciones donde hay externalidades, que es cuando lo que hacemos en una actividad económica o la decisión que nosotros tomamos en algún lugar tiene un impacto sobre los otros y ese impacto sobre los otros, sobre un tercero, puede llegar a ser positivo o negativo. Estas son externalidades que nosotros le generamos a terceros, donde le imponemos al tercero a lo mejor un costo o le generamos un beneficio sin que el tercero haga absolutamente nada para ello y donde tampoco puede evitarlo, ¿sí? Entonces ahí hay un impacto en otras personas que hay que tener en cuenta y vamos a ver justamente cómo incorporar esto dentro del análisis. Y vamos a ver también otro tipo de fallas que puede llegar al mercado, problemas de información, asimetría de información, gestión de riesgos, cómo trabajamos con ello y demás, en un conjunto de temas que los vamos a ir viendo bien a lo largo de la cursada. Cuando empezó el cuatrimestre, empezó formalmente ayer. Les dejamos un día de ayer a hoy como para que pudieran explorar un poco el campus, saber un poco qué es lo que tenemos y demás, y que nos pudiéramos encontrar como para que pudiéramos resolver cualquier duda que ustedes tuvieran. Y va desde ahora hasta el 7 de diciembre. ¿Cómo vamos a ir realizando las actividades? Por un lado, nosotros los vamos a invitar a ustedes a que si ustedes tienen ganas, total y absolutamente libre y disponible para que ustedes, si quieren, lo hagan, participen en las clases que nosotros damos en el curso presencial, en la facultad, en la sede de Córdoba. Obviamente, nosotros en la sede de Córdoba tenemos un conjunto grande de alumnos, tenemos 70 inscriptos, 70 y pico de inscriptos, con lo cual el aula tampoco es que da para tanto. Lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a tratar de ir incorporando la posibilidad de que los días lunes, en los días que nosotros vamos a estar dando la clase, de 17 a 19, eventualmente nosotros le pudiéramos poner a ustedes la posibilidad de que asistan al menos a través de un Teams, ¿sí? A través de un mecanismo virtual en un mecanismo híbrido. Ahí les pido después ahora, cuando terminemos de grabar y demás, nos quedamos unos minutos, a ver si nos dicen si alguno de ustedes tendrían interés o no en participar de manera presencial, eventualmente cómo lo administramos. Pero los días jueves de 17 a 19, la clase que nosotros damos a los que cursan en paternal ya es virtual, ya es a través de Teams, con lo cual ahí no hay ningún inconveniente, pueden ustedes participar sin inconvenientes. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a ir evaluando? Nosotros vamos a... Sí, decime. Disculpe que lo interrumpa un segundo. Por esa clase virtual de los jueves, ¿va a ser grabada? Es un tema que lo estamos evaluando. Es posible que nosotros lo hagamos. Hay un tema, en donde en cuanto nosotros grabamos, hemos percibido que la gente participa menos, ¿sí? Y esto afecta un poco negativamente la participación. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo lo podemos administrar. Igual ahora te voy a completar con algunas cosas, pero sí es un tema que nos han planteado y demás y vamos a ver cómo lo manejamos, ¿sí?
Ahora, Perfecto. adicionalmente a eso, vamos a ir. Sí, Gustavo, decime. Sí, quería agregar la consulta si van a haber clases por Zoom para nosotros particularmente o solamente las clases virtuales del otro curso. No, van a estar las clases estas que nosotros damos para el otro curso, donde obviamente ustedes pueden participar y pueden preguntar como si fueran dirigidas a ustedes. No, no hay ningún inconveniente y no duden ustedes en participando, preguntar lo que les parezca oportuno. ¿Sí? ¿Está? Lo que sí no vamos a hacer es poner en otro horario adicional algún esquema específico. ¿Sí? Obviamente, aparte de la consulta que van a poder hacer en la clase, siempre estamos a disposición para que nos hagan consultas vía mail desde el campus de la facultad. ¿Sí? ¿Había alguien que estaba por preguntar algo? Sí, ¿se escucha? Sí, decime. Mariano. ¿Qué tal? No, si los días jueves, o sea, esa clase virtual es solo de consultas, se desarrollan temas. No, es una clase. Presencial, ¿no? Es una clase completa. Ahora vamos a mostrarles a ustedes qué es lo que vamos a estar dando exactamente. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Metodología de evaluación. Vamos a tomar dos parciales. Un parcial para la primera mitad y un segundo parcial para la segunda mitad. Ahora, cada parcial, nosotros lo que hemos hecho y nos ha resultado muy bien, es lo dividimos en dos partes. Parte 1 y parte 2. Entonces, el primer parcial, que es competencia perfecta, va a tener una parte 1, que va a estar sobre todo en consumidor, ¿sí? Es consumidor y mercados la parte inicial. Y la parte 2 del primer parcial es todo lo que tiene que ver con producción, costos, equilibrio de mercado y equilibrio general. ¿Sí? ¿Entienden? Parte 1 y parte 2. Cada una va a tener su propia fecha. ¿Sí? Y después lo que van a tener es una nota del primer parcial que va a ser el promedio simple de estas dos primeras notas. ¿Ok? Tomamos en dos partes los exámenes. Cada examen, cada día que vengan ustedes a dar un examen, todos los exámenes van a ser siempre presenciales. Cada examen tiene dos modalidades. Una parte con ejercicios, con números y poner alguna pregunta a explicar algún concepto. Y una parte multiple choice. Una parte multiple choice con ciertas preguntas que ustedes van a contestar específicamente con las opciones múltiples. ¿Sí? Este es el mecanismo de cada uno de los exámenes que nosotros vamos a tener. Esa parte de múltiple, ya como para que ustedes lo sepan, es una parte que de la cantidad de preguntas que ustedes tengan, ustedes no necesariamente tienen que contestar absolutamente todas. ¿Por qué? Porque ustedes en la vida profesional, el día de mañana, cuando estén trabajando, no necesariamente van a saber la respuesta a todas las cosas que a ustedes les hagan en el trabajo. Obviamente mejor que sepan el grueso de las cosas, porque si no van a tener un problema. Pero cuando ustedes no saben algo, es mejor que ustedes digan que no lo saben, en lugar de contestar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el que está del otro lado toma decisiones en base a lo que ustedes le contestan. Contestar cualquier cosa genera, en general, un perjuicio y un daño. Y la verdad es que nosotros, como estudiantes a lo largo de nuestra vida en general, nos han formado en lo contrario, nos han formado en, mira, si no tenés la menor idea, poné cualquier cosa, que cualquier cosa nunca va a ser peor que nada. Y la verdad que hay veces que sí es peor que nada. Es mejor a veces decir no sé que decirle cualquier cosa a la otra persona. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Profe, y en ese caso, Esto implica que la pregunta que yo te hago con un choice y vos pusiste la respuesta A y es la respuesta B, la respuesta A te va a restar, mientras que la respuesta B te va a sumar y si no contestás, no sumás ni restás. ¿Sí? ¿Está claro? Esa va a ser la diferencia. Como yo les dije, no es que estoy dando clases hace un cuatrimestre o dos, sino que estoy dando clases hace más de 20 años. Con lo cual, quédense tranquilos que los puntos que ustedes van a estar necesitando y demás tienen en cuenta justamente la cantidad de preguntas que ustedes hacen, las que no hacen, cuánto se contesta en general y demás. No es que vos para agarrar y
tener un 4 necesitas el 60% de todos los puntos posibles, suponiendo que contestás todas las preguntas multiple choice y que no te equivocás en el 60%. ¿Está? No está pensado de esa manera, lo cual quédense tranquilos, pero sí es importante dejar en claro eso. ¿Está? ¿Entendimos? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la cursada? Nosotros, para que ustedes vayan viendo a lo largo de la cursada los temas, vayan aprendiendo y vayan viendo las respuestas correctas a las cosas que ustedes van haciendo, lo que vamos poniéndoles, entre otras cosas, es ciertos formularios para que ustedes vayan a ir resolviendo. Estos formularios los pueden ir haciendo, y nosotros les vamos a ir marcando los tiempos, y en la medida en la cual ustedes los van haciendo, van sumando puntos, ¿sí? Aquellos que ya a lo largo de la cursada, antes del día del examen, ya tienen acumulado al menos un 75% de los puntos posibles, a esos ya ni siquiera les vamos a tomar esa parte de multiple choice. ¿Ok? Esos quedan exentos. Pero los otros las pueden resolver y no hay ningún problema. Y si alguno de ustedes no resuelve los choice antes y prefiere darlos el día del examen, tranquilamente lo pueden hacer. Quédense tranquilos que está pensado el examen, pero ustedes lo pueden hacer. ¿Ok? Lo que sí hacemos es, si vos venís en ritmo, venís metiendo todo y me venís demostrando de que ya lo sabés, te eximo de hacer esa parte. ¿Sí? ¿Qué tipo de formularios nosotros le vamos a ir poniendo, por ejemplo, antes del primer examen? Y lo que vas a tener es algunos que van a ser preparatorios para el examen y que tienen el mismo formato del examen. Uno en particular que vamos a poner un examen específico antes de cada examen, que va a ser una simulación de parcial. Y esta simulación de parcial la ponemos para que ustedes practiquen el examen y que sepan cómo les vamos a tomar y cómo se resuelve. Y además de eso, va a haber ciertos casos de aplicación que nosotros les vamos a tomar y que les vamos a invitar a ustedes a participar formando grupos y teniendo que exponer algunos de los temas. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre lo que son los casos de aplicación. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Como les decía, los formularios estos de opciones múltiples preparatorias para los exámenes y las simulaciones teóricas. Y después están los de los casos de aplicación. Casos de aplicación, por ejemplo, les doy uno en particular. Puede llegar a ser, viste que nosotros trabajamos en economía hablando de agentes racionales, el homo economicus, ¿no? Y suponemos la racionalidad de los agentes. Ese supuesto de racionalidad de los agentes, nosotros sabemos que es un supuesto y que en realidad en la práctica no es tan así. Entonces, por ejemplo, uno de los casos de aplicación va justamente sobre eso, sobre la racionalidad de los agentes del lado de teoría del consumidor. Vamos a ir viendo justamente los sesgos de comportamiento que hay en lo que se denomina economía del comportamiento o de finanzas, depende de cuál sea la aplicación que nosotros estamos viendo, y entonces van a tener la posibilidad de preparar eso. ¿Qué hacemos? Les damos a ustedes una charla talk, una TED Talk de 10 minutos, 15 minutos, depende del tema. Todos la tienen que ver. Y todos tienen que contestar un multiple choice de la dificultad de qué color es el caballo blanco de San Martín. Te pregunta cosas simples para ver que hayas visto el video. ¿Ok? Que hayas visto esto. ¿Para qué? Para que los que estén explicando ese tema y que vayan a hacer el trabajo en grupo, tengan en los compañeros de ustedes alguien que sabe de lo que estamos hablando. Y a los que sean del grupo que tienen que exponer ese tema, lo que hacemos es, les pedimos que, aparte de las preguntas bien simples, contesten otras preguntas. Entonces vamos a hacer un encuentro, ese sí va a ser específico para ustedes, ¿sí? Ese va a ser específico para ustedes de la virtual, y vamos a hablar de ese tema en particular. ¿Ok? ¿Está claro? Tienen que prepararlo, es una sola vez a lo largo del cuatrimestre tienen que presentar algo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Cuándo y qué cosas tienen que presentar? Mirá, los casos de aplicación ya están definidos, ya tienen un esquema de temas y de fechas. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en los casos de aplicación? Por un lado, ya les dije el primero, que era racionalidad de los agentes económicos. Hay una TED Talk de Shlomo Bernatzi que habla, dice, ahorrando para mañana, es toda una aplicación concreta de justamente de economía del comportamiento, behavioral finance en particular, behavioral economics, de un trabajo que él hizo con Richard Thaler. Richard Thaler es otro economista
que ha estado trabajando en el tema y que es Premio Nobel de Economía justamente por su trabajo en economía del comportamiento. El siguiente tema es equilibrio general. Ya el primero, fíjese que tiene que ver con el primer cuarto, ¿no? Con teoría del consumidor. El segundo tiene que ver con equilibrio general y ahí lo traemos a Milton Friedman para agarrar y estar trabajando sobre lo que tiene que ver con, por ejemplo, impuestos a la herencia o redistribución de la riqueza, como para agarrar y discutir un poco de diferentes puntos de vista sobre esa materia. El tercer caso de aplicación que ustedes pueden trabajar tiene que ver con todos estos bienes de tecnología de la información, ¿no? Toda la nueva economía que tiene que ver con la evolución tecnológica, con un montón de aspectos de esta nueva economía y que hoy las empresas más importantes del mundo por capitalización bursátil y por innovación y todo son todas asociadas a tecnología. Vamos a hacer doble clic sobre el caso de Facebook, ¿no? Para eso los vamos a invitar a que vean la película Red Social y vamos a trabajar específicamente sobre ese tema. Es un tema muy lindo como para trabajar con ustedes. También vamos a ver el tema de incertidumbre. Algunos de ustedes están estudiando, por ejemplo, para actuario. Y dentro de actuario lo que hace es trabajar, por ejemplo, con gestión de riesgos, ¿no? Y para eso es importante entender justamente la naturaleza de los riesgos, la asimetría de la información, cómo juega la información privada dentro de todo esto y cómo juegan los incentivos. Y para eso lo que vamos a estar haciendo es viendo dos películas que les vamos a poner a disposición para que elijan. Una tiene que ver con Too Big to Fail y esta película está enfocada sobre todo desde el lado de la autoridad regulatoria que tiene que intervenir, que hace un gobierno frente a una crisis como la crisis de 2008, la crisis de hipotecas, ¿no? La crisis de subprime y demás, y cómo tiene que intervenir en una situación de estrés como la que se vivió. Y sobre el mismo hecho, pero desde otra perspectiva, tienen The Big Short, que analiza justamente el mismo momento de crisis en Estados Unidos, pero desde otra óptica, mucho más aplicado, con mucho más enfoque bien de mercado y bien microeconómico. Los dos son enfoques muy interesantes como para que ustedes miren y los invito sobre todo a aquellos que estudian actuario que vayan por ahí. Otro de los temas de caso de aplicación que pueden elegirse tiene que ver con Netflix como modelo de negocio, con cómo funciona y cómo funcionan los mercados de competencia imperfecta, ¿no? Mercados donde hay más de un oferente, pero tampoco son infinitos, y hay diferenciación de producto, y hay diferentes estrategias, y vamos a estar trabajando ahí con este caso y con este modelo. Hay una TED Talk específica que nos sirve como para entender el modelo de negocio. A continuación, otro de los temas para elegir tiene que ver con externalidades. Yo les mencionaba el tema de externalidades, hay muchos cortes que se le puede dar a la materia y uno tiene que ver con el tema del cambio climático y cómo puede trabajarse con algún tipo de impuesto sobre el impuesto de carbono, ¿no? Impuesto a las emisiones de carbono. Esta es una línea de trabajo muy interesante que se está abordando en este momento y entonces traemos una TED Talk sobre el tema donde hay justamente una propuesta en esa línea y van a tener la posibilidad de trabajarla. Otra opción es un caso mucho más concreto y aplicado a un aspecto más chico, ¿no? Una aplicación que se llama Cómo mantener fluyendo ríos y arroyos, que lo que hace es trabajar también con una TED Talk específicamente en un mercado, definir bien los derechos de propiedad sobre ese mercado y ver cómo se puede llegar a hacer para, a través de un esquema de incentivos, ayudar a la restauración o la conservación del medio ambiente en un lugar en particular. Después tenemos como último caso posible a elegirse el de bienes públicos y todo lo que tiene que ver con la propuesta de trabajo, la línea de trabajo de Al Gore y el caso de optimismo para el cambio climático y cuáles son los avances que están dando vueltas a partir de la película que él en su momento hizo a principios de este siglo con Una verdad incómoda, donde abordaba todas las consecuencias del cambio climático y cuál era la necesidad de hacer una política activa como para tratar de evitar que se deteriore el medio ambiente a nivel global. Esos son los temas que ustedes tienen para elegir. Cada uno de esos temas tiene una fecha asignada, y esto lo vamos a ir repasando ahora
en esta presentación. Acá ustedes tienen el cronograma de actividades previsto y tienen semana a semana, ¿no? Esta semana que empezó ayer y hasta el 28 de agosto, nosotros lo que les recomendamos a ustedes que hagan es, por un lado, hacer una introducción, los temas del capítulo 1 y 2 del libro de Pindic, es el libro que en general vamos a estar utilizando en la primera mitad. Quédense tranquilos, en el campus, si no lo miraron, tienen todo el material. Independientemente del material que ya está disponible ahí, les voy a insistir, ahora les voy a contar un poco el uso de la biblioteca, que ahí tienen también el herramiental disponible. Y vamos a ver los capítulos 1 y 2, que tienen que ver con la materia que ustedes ya cursaron, con lo cual se supone que ustedes eso lo manejan, más hacer un doble clic después en el capítulo 3 en todo lo que tiene que ver con teoría del consumidor y empezar a meternos ahí. Y la semana que viene ya deberían estar metiéndose en capítulo 4. Aquellos que tengan ganas de venir a la clase del curso presencial, el curso presencial empezó la semana pasada no hace tanto, ¿no? Hace exactamente 6 días empezó la presencial. Nosotros ya en la clase de mañana vamos a estar haciendo justamente foco en lo que es capítulo 4, que es teoría del consumidor. En esta semana que viene, del 29 al 4, nosotros tenemos que trabajar sobre lo que es racionalidad de los agentes económicos y el caso de aplicación. ¿Cuál era el caso de aplicación? El que les dije primero, ¿no? Este que está acá, Shlomo Bernatzi, y su TED Talk Ahorrando para mañana, con lo cual vamos a tener que ir haciendo de alguna manera, si alguno de ustedes tiene ganas de ya meterse y sacarse de alguna manera de encima del tema, hay que conformar grupos. Yo sé que esto va a ser difícil, hoy los vamos a ayudar a que esto pase, como para que empiecen a interactuar con los compañeros de ustedes. Eso es lo que tenemos como para primer tema. La semana del 5 al 8 les recomendamos, obviamente, todo lo que tiene que ver con profundizar toda la parte de ejercicios y demás. Y el día 8 ya tienen el primer parcial parte 1. Lo vamos a tomar de 9 a 11 en Córdoba, el día 8 de septiembre, con lo cual ya tienen la fecha como para asignarla. La tienen en el campus, la pueden ver en el campus, pero sé que esto es súper importante como para tenerlo claro. Esto es relativamente dentro de poco y lo hacemos dentro de poco para que ustedes no se les acumulen temas. Pero nosotros hacemos un montón de encuestas al mismo tiempo con ustedes y en general todos nos han siempre marcado que es importante y que ha resultado muy útil este desagregar los parciales en 2 partes y el tomar relativamente rápido la primera evaluación. Tienen para el 29 de septiembre la segunda parte y ahí cerraríamos el primer parcial. 26 de octubre, segundo parcial parte 1. 16 de noviembre la parte 2. Después de eso, y acá en esta segunda parte, ya cuando estamos ya al final del cuatrimestre, hacemos mucho hincapié en qué día ustedes van a tener el examen y qué fecha van a tener inmediatamente el recuperatorio. El 16 de noviembre tienen el segundo parcial parte 2, el 24 de noviembre tienen el recuperatorio y el 5 de diciembre el final. ¿Sí? Estas son las fechas claves como para que ustedes las tengan bien claras en la presentación. Recordemos, esta presentación ustedes ya la tienen disponible en el campus, quédense tranquilos que eso está, pero también es importante que la miren un poquito ahora, como para que ya se organicen la agenda. Y acá les ponemos el cronograma previsto para el curso presencial. ¿Por qué? Porque los estoy invitando a que si ustedes tienen ganas y les sirve, se sumen en alguna de estas clases. Entonces acá lo que tienen es clase por clase qué vamos a estar viendo en el cronograma presencial. Entonces ustedes van a poder ir viendo en qué clases se suman, cuál es el punto visto, qué capítulo de la bibliografía tienen que estar mirando y demás. ¿Sí? Clase por clase, que es tranquilo, lo tienen como para mirarlo después bien a detalle. Estos son los libros que utilizamos. Todo el material, como les dije, está en el campus. Usamos en la primera mitad sobre todo Pindic. Después hay algunos temas que vemos de Krugman, otros de Parkin. Y por último hay una partecita que vemos de Nicholson. Los 4 libros, más allá de que está disponible capítulo por capítulo en el campus, también se los vamos a dejar, lo tienen disponible en la fotocopiadora del CESE en la facultad. Por un lado también está en Paternal, pero creo también, Flor, lo dejamos al final en la fotocopiadora del CESE.
La de Aún no, Córdoba. pero lo haremos, lo vamos a hacer mañana. Listo, lo hacemos mañana y lo acercamos a Córdoba como para que si alguno lo quiere impreso lo pueda llegar a tener impreso. Y lo que tienen también es la posibilidad de utilizar esto que está acá, ¿no? Utilizar la biblioteca de la facultad, que es súper importante. Si ustedes hacen clic ahí en la presentación, en ese vínculo, en la biblioteca de la facultad, ustedes tienen que aprender a usarla y demás. Tienen todo el material y tienen, de hecho, ediciones incluso un poquito más nuevas que las que nosotros tenemos los capítulos y que por ende no se las pudimos compartir la edición última, pero ya está disponible ahí las últimas ediciones de todos los libros. Así que en la medida que ustedes lo necesiten, hagan uso de esa herramienta que la verdad que está muy buena. Está el tema del grupo de Facebook, les cuento. Vieron que estoy dando clases ya hace bastante tiempo, en algún tiempo pasado no había grupo de Facebook, pero tampoco había campus de la facultad. Y esto empezó hace más de 20 años, que armamos vía correo electrónico, había una cosa que se llamaba Yahoo Groups, y armamos ahí vía Yahoo Groups una lista donde nos comunicábamos entre todos y ahí también podíamos poner repositorio con documentos, con archivos, con un montón de cosas. Eso ya lo hacíamos y fuimos metiendo diferentes alternativas. El campus que ustedes tienen en la facultad es bueno, les puedo decir que es bueno en términos relativos comparado con otras universidades, es bueno, siéntense contentos con lo que tienen. La verdad que es bastante útil, pero soy consciente de que algunas cosas, como es por ahí el foro académico y demás, no tiene una fluidez muy buena. Eso nos llevó a que mantuviéramos de alguna manera algo que habíamos empezado a hacer antes de que tuviéramos el campus de la Facu, que fue armar un grupo de Facebook, ¿no? Porque primero armamos un Yahoo Group, después la gente dejó de entender que era un Yahoo Group, salimos de ese mundo, nos metimos en grupo de Facebook y después de eso apareció el campus de la facultad. Mantuvimos los grupos, están invitados si quieren a sumarse, pero la verdad que hoy tenemos un campus que tiene todo lo que tiene que tener. ¿Alguna duda de todo esto que estuvimos viendo hasta ahora, de las pautas generales y demás? No, Profe, ninguna. perdón, solo para confirmar, porque en algún Sí, momento había surgido la duda. Todo se rinde en la sede de Córdoba. todo se rinde en Córdoba, todo en las fechas que ustedes tienen ahí. Obviamente, si hay alguno de ustedes que por algún motivo no pueden porque no van a estar en el país, porque algo, qué sé yo, lo podemos agarrar y hablar y lo podemos agarrar y uno, con casos muy puntuales y bien documentados además, podemos llegar a evaluar, agarrar y utilizar la fecha que tenemos del presencial si es que resulta necesario. ¿Sí? No dejen de preguntar si tienen alguna duda con eso. Y dijo que iba a haber una exposición grupal o algo así, ¿no? Exacto. Vos tenés que elegir, acá lo tenemos, acá estos son lo que yo les puse ahí como casos de aplicación. Ustedes tienen que formar un grupo de hasta 5 integrantes para dar un caso de aplicación. Vos elegí el que quieras. Si te interesa el tema de racionalidad de los agentes económicos, puedes agarrar ese. Si te interesa el tema de tecnología, te interesa ver el caso de Facebook, te metes en el de Facebook. Cada uno tiene su fecha asociada. No vas a ver el caso de Facebook cuando estamos hablando de teoría del consumidor. ¿Sí? Entonces, para su momento en la cursada, van preparando eso y hacemos una clase, una presentación sobre la temática. ¿Ok? Sí, Bien. Con esto cerramos la presentación esta. Dejamos de compartir la pantalla y vamos a cerrar la grabación.